Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este jueves de caretas en estas condiciones tan delicadas, penosas, por las que atraviesa nuestro país ahora mismo. Pero como ven en nuestra carátula de la edición impresa publicada hoy, lo que vivimos son las consecuencias de actos que podríamos calificar de demenciales. Eso no quiere decir, por supuesto, que estén exentos de responsabilidad. La estupidez, como también advertimos en esa carátula, no los exime, no exime a Pedro Castillo y a sus cómplices, eh, el ex primer ministro y la ex primera ministra, dos primeros ministros, Aníbal Torres, Betsy Chávez, que ahora mismo, bueno, en estas horas que se graba esta intervención, se está decidiendo finalmente la prisión preventiva, no solamente de Castillo, que sigue presentando pues estrategias extrañamente, pues ya no extrañamente, dilatorias sencillamente, y un señor Torres que se ha apersonado de manera remota. Pero, ¿qué cosa es lo que ocurrió, el colofón de lo que vive nuestro país ahora mismo, que está explicado en esta edición impresa con bastante detalle? Ustedes sabían, por ejemplo, que la DINI asignó un psicólogo al señor Castillo en sus primeros meses de mandato. Y lo que este psicólogo encontró antes de darse por vencido, evidentemente, fue que el presidente de la República, nada menos, presentaba graves limitaciones de retención de memoria. A pesar de algo de que podíamos verlo todos en televisión y muy pasada, digamos, la fecha de expiración en la cual Castillo hubiera podido poner un poco de orden, porque tuvo todo el periodo de gracia que se quiera, ahora que se señala, ¿no? Y sus acólitos y ayayeros, ¿no? Que dicen que lo hostigaron desde el principio. Pues bien, dadas las circunstancias, no era extraño que un sector de la representación política, como él dice, lo hostigara desde un principio. Fue una elección sumamente polarizada. Pero ese sector no se impuso. Lo que se fue imponiendo a lo largo de los meses fue la gigantesca incapacidad, ineptitud y corrupción del señor Castillo para poder gobernar. El presidente Castillo, o el expresidente Castillo, ahora afortunadamente ya, nunca gobernó, nunca implementó políticas públicas, nunca llevó a cabo, digamos, innovaciones, transformaciones, propuestas siquiera políticas que valgan la pena mencionar. Estamos hablando de un gobierno que además desbarató sectores como salud, que desbarató sectores como transportes y comunicaciones, ya sabemos en qué terminó, ya sabemos en qué terminó vivienda, ya sabemos en qué terminaron varios de los, no vamos a llamar las islas de excelencia, pero espacios, ¿no? Comercio exterior y turismo, en las cuales la burocracia peruana había alcanzado niveles importantes en los últimos años tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori. Y eso es innegable, confundir la realidad a partir de anteojeras políticas es lo que en muchos casos nos ha tenido como nos tiene. Y vuelvo a nuestra edición, por supuesto, impresa, explicamos efectivamente qué cosa es lo que pasó en esos momentos. Carlos Paredes tiene una muy buena crónica que detalla cómo las declaraciones de Salatiel Marrufo, explosivas por cierto, terminaron de precipitar lo que yo llamo el golpe más estúpido de la historia del Perú. Más allá, por supuesto, de la intención claramente delictiva que este tenía de capturar a todas las instituciones de la sociedad, eso, como digo, la estupidez no es excusa, ¿no? No deja de ser una suerte de ópera bufa precipitada por los tres personajes que son retratados en la carátula de Caretas. Y claro, lo que vivimos ahora hay que también poder entenderlo y explicarlo para poder realmente sacar las lecciones del caso y no perder la calma, ¿no? A pesar de la situación difícil que sin duda vive el país ahora mismo. Eh, Estamos hablando de a ver, Ipsos, ¿qué números le había asignado a Castillo en la última encuesta, la de finales de noviembre? 27% de popularidad a nivel nacional, lo cual no era poco dado el desastroso gobierno que había realizado, que estaba realizando Castillo. Pero claro, una campaña identitaria, una campaña de reivindicación, victimización es la palabra que se suele utilizar, pero en realidad es una campaña que ha funcionado en los sectores menos desfavorecidos de la sociedad, que a pesar de tener al frente un gobierno con estas características, prácticamente un gobierno que no gobernaba,
no solamente porque Castillo se dedicaba a sobrevivir, sino porque no tenía la más mínima noción de cómo manejar un país. A pesar de esto tenía el 27% y solo un 15% en Lima, es verdad, por eso vemos que Lima ahora mismo no es una plaza, ¿no? de la violencia. Pero claro, ese porcentaje, ese 27%, se incrementaba a 49% a nivel rural, a 42% en el caso del sur y a 43% para el nivel socioeconómico E. Si vemos un epicentro, ¿no? de la violencia como Apurímac, ahí vamos a observar que el 68%, casi el 68% de hogares en Apurímac pertenece al sector E, lamentablemente, ¿no? Entonces, es decir, las brechas del país, ¿no? Los niveles todavía gigantescos de vulnerabilidad y o pobreza le pasan la factura, evidentemente, una vez más a la democracia, porque no hay ninguna, digamos, justificación lógica de que un gobierno tan absolutamente desastroso como el del señor Castillo pudiera despertar simpatías semejantes. Entonces, claro, lo que estamos viendo, cuando ves que dos terceras partes, ¿no? prácticamente de una región como Apurímac pertenecen al estrato socioeconómico más bajo, se comienza a entender una parte de la ecuación. La otra parte, evidentemente, es que este gobierno promovió, no solamente se hizo de la vista gorda, sino promovió a las economías ilegales, que ahora son las que vemos que claramente están financiando estas protestas que tienen, ya sabemos, además, pues, una presencia de actores políticos radicales muy grande. Entonces, esto hay que saber entenderlo. Ha habido muchos actores que han salido al principio a reivindicar el derecho a la protesta, eso qué duda cabe es verdad, pero acuérdense lo que ustedes, para los que desde el otro espectro, del otro lado del espectro, insisten también, ¿no? en rescatar la figura del señor Manuel Merino. Lo que saca a Manuel Merino, más allá de la muerte de estos muchachos, en realidad son protestas absolutamente multitudinarias en buena parte del país, pero sobre todo en Lima. Era multitudinario, eran miles y miles y miles y miles de personas que salieron a marchar y que finalmente hicieron inviable ese gobierno. Eso, claro, no se está viendo hasta ahora, se está viendo en realidad actos de atentado no solamente contra la propiedad privada, sino sobre todo contra instalaciones estratégicas. Estamos hablando de comisarías, cierto nivel, pero estratégicas ya para hablar de aeropuertos, para hablar de el tema de Camisea, la planta. Por eso es que ahora en el estado de emergencia lo primero que hacen los militares es rodear esas instalaciones estratégicas. Entonces, claro, aquí vemos un componente político radical que está desarrollado en nuestras páginas, pero además también una cantidad importante de las economías negras que tanto tiempo pasan, ¿no? por debajo del radar. Recordemos que el país finalmente es el segundo productor mundial de cocaína. Por favor, el hecho de que no tengamos una guerra de cárteles como las que gustan ahora en las series de televisión, ¿no? con muertos por doquier, no quiere decir que esos intereses no se muevan, no quiere decir que la minería ilegal, como ya se está evidenciando, esté financiando buena parte de estas protestas y seguramente vendrán las otras, seguramente estará la tala ilegal, etcétera, etcétera. Son sectores económicos a los cuales no les conviene, ¿no? que el Estado de Derecho se imponga, más allá, por supuesto, de todo lo que se piense y del adelanto de elecciones, que ahora mismo se está ya instalando, ¿no? como posibilidad, pero ya vimos que cuando Dina Boluarte, la presidenta actual, o la presidente actual, salió a proponer esto, las protestas acaso amainaron. No, las protestas se multiplicaron. Claro, según esta perspectiva, pues tendríamos que tener elecciones mañana, lo cual ya sabemos por todo lo que se ha ventilado en los medios de comunicación que no es posible. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla, ¿no? esta situación. Vamos a ir viendo también qué responsabilidad y liderazgo es capaz de proyectar el Congreso, que ya sabemos que tampoco se le puede pedir mucho en estas circunstancias. Y claro, se ha hablado muchísimo de las reformas, ¿no? En fin, pero también cabe preguntarse si estamos hablando de democracias mucho más avanzadas que la peruana, que están pasando por crisis sumamente profundas
y claro, pensar en que las reformas nos van a sacar del atolladero es lo que podría decir wishful thinking. Mi opinión, ¿no? Un poco personal, era que la democracia se merecía un espacio o un tiempo para poder precisamente, valga la redundancia, ganar tiempo. ¿No? Ganar tiempo y que no nos, y que bueno, esto pasaba por supuesto por las reformas, por la definición de liderazgos. ¿Han visto ustedes cómo los líderes de los partidos políticos han hecho mutis? No solamente han hecho mutis, sino que los partidos no integran prácticamente el gabinete de Boluarte. O sea, lo que se ha visto acá es una zafada de cuerpo bien brava, que también la conversamos, entre otras cosas, con el ex primer ministro Juan Jiménez. Tenemos muy buena información, además, sobre cómo no solamente los militares cerraron filas, sino hubo un papel especialmente protagónico del comandante general de la FAP, el señor Artadi, y el señor Gómez de la Torre desde el lado del ejército, que ya lo hemos visto también, y que estas dos han sido probablemente las piezas claves en una situación en la cual hubo matices, ¿no? Hubo matices entre los comandantes de las Fuerzas Armadas. También les contamos cómo las reformas, pues, de las que tanto se hablan ahora otra vez, no se había movido casi nada en el Congreso, ¿no? La verdad que no se había movido casi nada. Lo que le ha interesado al Congreso hasta ahora ha sido el tema de la bicameralidad y la reelección de congresistas, pero más allá de eso, sobre todo por el lado que uno ve de la responsabilidad que tienen que tener los partidos para presentar candidatos, es poco lo que se ha avanzado. De nuevo, considero humildemente que no es que se vaya a avanzar hasta el punto, pues, de tener ángeles como candidatos. Las circunstancias no lo van a permitir, y claro, no puedes tener una ley que tampoco vaya a ciertos extremos con respecto a ello. Entonces, vamos, yo creo, aquilatando, ¿no? La situación, vamos aquilatando también nuestra crisis de valores, nuestras crisis de liderazgos, lo que los medios también proyectamos en torno a lo que es la política. Esto tiene muchos componentes que yo creo, suena un poco naif, le puede sonar a algunos, ¿no? Pero yo creo que un componente pedagógico es también lo que ha faltado, incluso desde los medios de comunicación. Ahora mismo, pues el mensaje que se proyecta desde buena parte del periodismo, no, ya, elecciones mañana, pasado mañana. No se puede, pues, no se puede. La OMP tiene 4 gatos de empleados o de funcionarios en épocas no electorales. Las elecciones las convoca el presidente de la República, amigos, o la presidenta de la República. Y la convoca, sabemos, pues, no puede ser menos de 9 meses antes de su celebración. Entonces, eh, yo creo que lo que habría que hacer ahora mismo, como está buena parte del país incendiado, como sostengo, ¿no? Por mafias ilegales, en buena parte, ¿no? Sin siempre desmerecer la posición de los partidarios, ¿no? Auténticos del señor Castillo. Lo que yo creo que hay que hacer es ir día por día, ¿no? Y ahora lo que el Perú necesita, más allá de carambolas políticas, que hago esto para lograr esto, pero si no tengo esto, no me muevo de aquí. Bueno, lo que necesitamos es calma y que reine por lo menos una tranquilidad prenavideña que haga que el derrotero político de los próximos meses sea más fácil. El agente ruso, ¿no? Resulta que el agente ruso del que tanto hablaban, ¿no? Es este señor, pues imagínense ustedes, un conspiranoico que por supuesto es pro Putin, se presenta como ex KGB y que está diciendo en los últimos días que él dirige, el señor Estulín, Daniel Estulín, dirige la resistencia para restituir a Castillo. Un chiflado. Y ese fue el señor para el cual Roosevelt Oblitas, el sobrino de Castillo, pidió $500,000 al ex jefe de la DINA. Y así, bueno, tenemos mucha información, siempre me quedo un poquito en la parte política, pero tenemos unas fotos espectaculares, exclusivas del Mundial, tomadas por Rafael Crisóstomo, que nos aporta también con un texto súper interesante desde Qatar. Y mucha más información, realmente lo que ustedes esperan de nuestra edición impresa, la mejor información de la agenda cultural. La información de lo que viene para SUNEDU es bien interesante, ¿no? Curiosamente, SUNEDU, que ha sido uno de los blancos del Congreso, pues ya está en este modelo de reforma 1.5, el papel de las mujeres en la investigación. Ustedes sabían que solamente es exactamente de cada ingeniería mecánica y metalúrgica, que claro, es una carrera pues muy demandada, ¿no? Y entiendo yo se gana bastante bien por la situación de nuestro país al respecto, a menos que se acabe la minería también a este paso. La ingeniería mecánica y metalúrgica, solo 3 mujeres de cada 100 estudian
de cada 100 estudiantes de esta carrera. Así que hay mucho por avanzar y se los contamos todo en un completo informe. Tenemos a Vania Macías súper embarazada a sus 43 años y dice que así debe ser y nos explica el cómo. Y más, mucho más para ustedes en esta edición impresa, ¿no? Que, bueno, estamos esperando todos que se vaya tranquilizando la situación, que no tengamos que lamentar más pérdida de vidas humanas, que de alguna manera la legalidad se imponga y que, claro, la democracia finalmente resulte a salvaguarda y que en este periodo ciertamente traumático y desastroso otra vez del gobierno de Pedro Castillo, nos sirva de lección para poder ver, ¿no? En dónde en dónde tenemos que meter especialmente nuestros esfuerzos. Algo se estaba haciendo, ¿no? Educación, ya lo sabemos. En fin, todo lo que significa el cierre de brechas. Y hay muchísimo trabajo por hacer y esperamos que sin duda Perú retome, ¿no? Retome una senda democrática, de crecimiento, de inclusión, que pueda, que pueda finalmente sacarnos adelante como sociedad, que es lo único que nos va a sacar adelante como sociedad. Para esos momentos, para poder eh, digerirlos, entenderlos, debatirlos, procesarlos un poco mejor, está esta edición impresa de Caretas que les invito a adquirir en sus puntos de venta favoritos. Nos vemos. Chao.